Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alejandra Spe, soy Quality Assurance hace muchísimos años y empecé a tener mi empresa de asesorías y capacitaciones, principalmente para poder ayudar, para poder conversar con las personas, ayudarlas a salir de ciertas dudas. Y bueno, últimamente en mi empresa han llegado muchas personas que quieren trabajar en QA. Por esto mismo es que decidí hacer un video con ciertas dudas que salen. Muchas de ellas yo las cuento en uno de los cursos que hago de introducción a QA, pero quiero que lo sepan porque es importante para saber si quiero o no quiero partir en esta área. Una de las cosas principales es que el área de calidad, el área de QA o de testing, como quieran llamarlo, tiene muchos caminos para seguir, muchísimos. O sea, partes y creo que es esencial partir como un funcional, partir como un QA manual, manual y funcional, pero también si tienes experiencia en tecnología, en TI, eh, puedes avanzar en ser obviamente más profundo en las pruebas que solamente a nivel como de capa de aceptación del cliente, interfaz. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros nos queremos dedicar a calidad o a testing, tenemos que partir por la base de entender qué es testing, qué es calidad, y entender un poco cómo se trabaja en calidad, ¿vale? Y para esto les quiero contar un poquito que hay dos mundos. Está como el mundo tradicional y el mundo ágil, que es la nueva forma de trabajo. Eh, Podemos caer en ambos y aún siento que a pesar de los años que han pasado, no se comprende mucho lo que es el testing ágil, el testing cuando se trabaja en Agile, por así decirlo, que es muy distinto, pasa a ser una cultura y no una etapa como es cuando lo trabajas en tradicional. Y bueno, creo que lo primero que uno tiene que entender es que existen múltiples opciones para poder trabajar en QA, para poder crecer en el área, hacia distintos lugares, para poder especializarse, así como en las áreas de desarrollo en el área de calidad. Hay muchas aristas, inclusive trabajar para el lado de ciberseguridad y todo esto, ya en un futuro, obviamente cuando ya llevas mucho tiempo trabajando y quisieras especializarte, te haría súper bien. Es un mundo súper interesante. Eh, por otro lado, quiero que se comprenda que, y me ha pasado con muchas personas que llegan al curso, que en realidad la calidad eh, ya no es una etapa y no debiese ser una etapa porque nos vamos dando cuenta con el tiempo de que la calidad es primordial en cualquiera de los productos que nosotros entreguemos. Entonces, es este el caso donde quiero que se comprenda que el área de QA o el QA como tal, que trabaja en un equipo, tiene un trabajo constante todo el tiempo y es un trabajo muy proactivo y no reactivo como era en la antigüedad. Y es importante entenderlo porque nos sirve a nosotros para poder comprender mm, todas las miradas que el QA tiene que tener. Asimismo, creo que otro punto importante es entender que como QA nosotros nos dedicamos principalmente a trabajar todo lo que tiene que ver con la interacción, ya sea con el cliente o con el, con el negocio o con los desarrolladores. Por lo que nosotros tenemos que tener una mirada de los dos lados, ¿ya? Esto nos va a permitir poder ser mucho más precisos al poder entender el problema del negocio y al poder saber cómo lo queremos solucionar con el equipo de desarrollo. Me han preguntado muchas veces si un QA tiene que ser o no del área de tecnología, de informática. Es un plus gigantesco porque tienes una capacidad de poder aprender mucho más o de hacer un testing mucho más amplio desde un principio, pero eso no implica que una persona que quiera partir con esto, que sea de otra área, no pueda hacerlo. Se ve un poco más limitada por el hecho de que va a aprender quizás todo lo que tiene que ver con la capa de interfaz, con la capa de la que se ve en el cliente, las aplicaciones. Podemos aprender sobre microservicios, pero obviamente implica más tiempo, implica más madurez, pero se puede, que es lo importante. Es un, es un área muy interesante, es un modelo de trabajo muy interesante, la calidad. Por lo tanto, yo se los recomiendo. En realidad es importante
que con el tiempo, si ustedes quieren crecer en esta área, tienen que entender que lo más probable es que tengan que meterse en cosas de tecnología. Un QA funcional, solo funcional, y que se dedica solamente a la parte de las pantallas, puede quizás no ver tan a fondo los errores que pueden ocurrir, y como se sabe en la agilidad, el QA previene todos los errores desde el punto de vista de cuando estamos trabajando ya, desde las historias de usuario, desde que nosotros creamos un proyecto en adelante. Entonces es importante como tenerlo en cuenta cuando yo quiero empezar a trabajar en esto. Otro punto importante es que aunque la agilidad es un cambio de pensamiento y un cambio de forma de trabajo, mucho más colaborativa y todo, el QA sigue siendo un estigma para algunos. Aun cuando hacemos agilidad, no es bien usado o bien practicada el testing, como debiese ser para pasar a ser una cultura, y es porque en realidad la mayoría de la gente no entiende qué hace calidad. Por eso yo hice el curso. Porque es importante que todos, product owners, gerentes, coaching, facilitadores, desarrolladores, entiendan cómo es la interacción con el QA. Por lo tanto, a pesar de que no es fácil, es muy entretenido y es muy satisfactoria, para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, se me ha preguntado como, ¿qué es mejor si trabajar en consultoras o en una empresa directamente en un área de tecnología? Depende de lo que te guste, depende de lo que quieras. En una empresa consultora vas a pasar por muchos proyectos. Depende del empoderamiento de la consultora, es cómo llegas a la empresa a donde vas a trabajar. Es distinto a estar en una consultora donde la consultora toma una célula, por así decirlo, completa, un equipo completo, y lo ingresa dentro de otra empresa con la cultura de la consultora donde tú te encuentras. Vas a aprender mucho, van a tener una forma de trabajo muy colaborativa porque vienen de un modelo de trabajo. No es lo mismo que una consultora te ingrese en un equipo interno quizás, o con otros externos, en una empresa, y te posen ahí y tú tengas que adaptarte a la forma de trabajo quizás un poco más compleja o distinta de esa empresa. No es ni bueno, no es malo, todos te dejan enseñanzas, todos te ayudan a aprender, por lo tanto va en uno como desea hacerlo. Por otro lado, trabajar en una empresa como tal fija, ya sea una empresa de desarrollo, un banco, una universidad, distintos lugares, yo he trabajado en todo esto, te permite tener la visión del trabajo directo dentro de la empresa, quizás aprendizaje, quizás ir evolucionando y mejorando el sistema, si es que te da la oportunidad de poder aportar en cómo queremos hacer este trabajo. Y te ayuda también en entender un poco que el negocio en tal, o sea, te metes en un negocio completo. ¿Qué pro y contra puede tener? Por un lado, yo no sé, obviamente depende a la empresa a la que vayas, cuál es la cultura de calidad que tiene esa empresa. Primer punto. Y en realidad eso pasa en cualquier empresa, sea consultora o no sea consultora. Por otro lado, está el tema de que cuando es una empresa, tú te puedes quedar quizás en un proyecto todo el tiempo. En una consultora vas a ir cambiando de proyecto, pero depende de la empresa. Quizás la empresa te va a cambiar de proyecto si tú lo pides. Depende. Por eso le digo que es como el yin y el yang, en realidad depende de uno donde quiera ir. Eso es súper importante. Otro punto importante es que somos transversales, somos un equipo, la calidad es muy transversal, se preocupa o se ocupa de apoyar en muchas cosas a los equipos, desde el punto de vista de cuando estamos creando el producto, desde el punto de vista de trabajar colaborativamente con los desarrolladores para tener una estrategia de pruebas con ellos para poder trabajar, desde el punto de vista de cuando pasamos a producción. Muchos dicen, o he escuchado muchas veces que QA solo llega hasta QA, valga la redundancia, preproducción, no nos preocupamos de pasar a producción. No es así, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, y esto es humildemente creo que mi opinión, pero es también dentro de mi experiencia, de mis años, mis 15 años en esto, es que en realidad cuando nosotros estamos trabajando en un producto nos hacemos cargo del producto, nos hacemos cargo del todo.
por lo tanto tenemos que pasar a producción, tenemos que validar que lo que estamos haciendo en ambientes previos funciona en producción, y que con el tiempo obviamente no tenemos problemas. Eso también es súper importante, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Otra cosa muy importante es que existe una certificación que se llama ISTQB, que tiene muchísimos flujos por los que ir, pero el primero se llama Foundation, y que te permite poder entender la base internacional, entre comillas, por así decirlo, de lo que es el testing, de cómo se trabaja el testing, de una manera global, donde todos hablamos el mismo idioma. Es importante porque es algo que se pide mucho, es una certificación que, bueno, el curso tiene un precio, y creo que pagar por dar la prueba son $200 aproximadamente, pero va cambiando dependiendo del país donde te encuentres. Yo hablo como desde el punto de vista de Chile, pero sé que en cada país puede tener un valor distinto, 220, 200, dependiendo. De la mano de esto es importante entender que es una base importante para un tester, entender sobre ISTQB, pero también quiero explicar que en la actualidad el tester es mucho más global, tiene que entender de agilidad, tiene que entender quizás de la forma de trabajo tradicional, para poder saber cómo aplicar, para tener buenas técnicas, para entender de qué estamos hablando. En el futuro, si no eres técnico, entender de tecnología, y así, ir avanzando. Normalmente, mientras más integrales seamos en saber distintas cosas, mejor nos sirve para poder empeñarnos en lo que hacemos de mejor manera. Sí, eso. Bueno, otro punto importante y que depende también de hacia dónde te quieras proyectar es que sepas inglés. Si sabes inglés, se te abren muchas puertas, se te abre un mundo gigante, porque puedes trabajar en muchos lugares en otros países, con consultoras que trabajan para otros países, dependiendo de dónde te encuentres. Y también mucha de la información que nosotros leemos, de hecho muchos de los libros que existen de testing, están en inglés. Así que es importante. Bueno, creo que es importante para todo el que trabaja en tecnología en general. Otra cosa importante que tenemos que saber es que no hace falta ser extrovertidos para hacer testing, pero sí tenemos que tener la capacidad de poder hablar y tener una comunicación asertiva con las personas con las que nos relacionamos. De otras áreas, de nuestro equipo, es muy importante. Porque vamos a estar constantemente comunicándonos. Un tester que no se comunica, lo más probable es que falle, no quizás por su expertise, pero sí por no saber comunicarse con las otras personas para sacar dudas, para poder hablar de lo que queremos hacer, para llegar a acuerdos de trabajo, entre otras muchas cosas. Bueno, espero no haberlos lateado, espero que les haya servido de algo. Esto es como una micro introducción. Cualquier cosa que necesiten pueden hablar conmigo. Las puertas están abiertas a mi WhatsApp. Normalmente regalo 45 minutos a cada persona para poder hablar, si es que tiene dudas, si es que quiere conversar, si está muy perdido. También lo hago con empresas. Y nada, les deseo mucho éxito a todos los que quieran partir en este camino, y que lo disfruten y que estudien harto. Yo creo que eso es muy importante. Muy feliz tarde para todos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.